Hola a todo el mundo, me llamo Jesús y os hablo desde mi canal del Explorador del Tarot. Y estoy aquí hoy para seguir hablando y desnudando los palos del tarot. Como ya dijimos en el primer vídeo, íbamos a ver palo por palo para dar alguna idea más de cómo conectar con ellos sin necesidad de, como dijimos, tener que aprenderse una serie de significados, sino yendo y conectando más con el símbolo. Como dijimos ya, el símbolo en realidad es la unión de dos partes. Aquí vemos una parte, que es el símbolo. En este caso vamos a ver el símbolo de oro representado por una moneda. Una moneda que incluso en algún sitio puede ser también como un escudo, pero bueno, en principio es una moneda. Y sí que quería aclarar antes de empezar alguna cosa sobre el vídeo anterior, cuando dije que no había que memorizar nada, porque ya lo teníamos integrado y por eso íbamos en busca del símbolo, de profundizar en el símbolo. Pero obviamente esto no quiere decir que no esté en contra de esa memoria entendida como lo entendían los antiguos, ¿no? De integrar, de ver hacia dónde nos lleva para tener constancia de lo que hay en nuestro interior y sí que integrarlo y memorizarlo y que permanece ahí. De hecho, si esto nos va a llevar a otro lado, ese símbolo nos une a otra cosa, es algo que ya tenemos dentro y que lo tenemos memorizado. Así que esto no ha sido un alegato en contra de la memorización para nada, ni de para nada, porque además yo venero a la gran Titani de Nemópside, la madre de todas las... Eh, ahora se me ha ido a mí de la cabeza. Hablando de memoria. A la madre de las nueve musas, ¿no? Que tan importantes son, o como ya en su momento habló del arte de la memoria, pues, o Ramón Llull o Giordano Bruno, ¿no? Que esto ya se puede investigar ya por cuenta de cada uno. En fin, no se trata de no decir esto es cómo aprenderte fácilmente, sino a esa memoria interna que tenemos y cómo conectarnos con ella. ¿Vale? Es lo que quería dejar de lado. Y luego otra cosa. En que también vamos a hablar. Primero, un poco de... Voy a hacer referencia, que ya lo dejaré aquí el link en las descripciones, sobre un vídeo que hizo una compañera tarotista que es Rozonda Salas y que es muy interesante sobre cómo llegaron los palos a las barajas de cartas o cuál es su historia y que me parece muy, muy importante y muy enriquecedor ver de dónde vienen estos símbolos, ¿de acuerdo? Que es también que puede ayudaros bastante en esta práctica, así que ya dejaré el link para que lo veáis. Pero aparte, nosotros dijimos que íbamos a hablar un poco sobre los símbolos del palo, pero vamos a recordar también otra historia que es que hacia en el año 1390 ya se sabía que por Italia, por el norte de Italia, por Europa ya bueno, ya existían las barajas de cartas, se comerciaba con ellas, se compraban y se vendían. E incluso ya se utilizaban para la cartomancia. O sea que esto ya tenía su relevancia dentro del mundo de la cartomancia mmm, antes de que existieran los tarot propiamente dichos. Quiero decir, existían ya los palos y las barajas, estaban las figuras de la corte y luego los numerales del 1 al 10. Y posteriormente se le incorporaron o fueron incorporados estos palos a lo que son los 22 arcanos del tarot, como lo conocemos hoy en día. Con lo cual, aquí no vamos a descartar eh, esa simbología que ya tenían anterior cuando se utilizaban como cartomancia. Y que de hecho esto también provenía que antes de las cartas propiamente dichas y que se podían imprimir o dibujar, se utilizaban los dados. Y los dados se utilizaban también como herramienta adivinatoria. Con lo cual, esos números que luego bien se incorporan a las cartas también tienen algo que decir. Por lo tanto,
aunque ahora mismo vamos a ver los símbolos, cuando acabemos de ver todos los palos, se verá también a nivel de número. ¿Qué tiene que ver y qué significa y en qué nos puede ayudar y aportar? Aunque esto hay mucha gente que no está de acuerdo para nada. Yo no entiendo y de hecho no hay históricamente y no hay demostración ninguna ni a favor ni en contra, ¿sabéis? Pero es, bueno, si esto ya existía y se utilizaba, ¿por qué esto no se puede incorporar al tarot? ¿Por qué sí se puede aplicar a la taromancia, perdón, a la cartomancia, y sin embargo, luego lo rechazamos a la hora de hacerlo, de leer el tarot y de leer arcanos menores? ¿Por qué no se puede incluir esa numerología, sobre todo esa numerología antigua y pitagórica, que ya existía, que además encima en esa época tiene un resurgimiento por todo un fenómeno, bueno, porque ya no es por esa sabiduría antigua, sino por esa traducción de textos antiguos, de todo esta amalgama de conocimientos que van resurgiendo y que resurgen precisamente en ese siglo XV, ¿no? Que va del 1400 bueno, hasta que finaliza y luego prosigue en el siglo XVI, pero aquí es donde estalla y se genera todo este resurgimiento. Entonces, ¿por qué no puede estar incluida la numerología aquí? No lo sé. Si hay alguien que históricamente puede demostrar que esa numerología que se utilizaba en los dados, por ejemplo, luego no está incorporada en estas cartas, que evidentemente aparte del símbolo son números también, y por lo tanto al ser números son símbolos también, ¿por qué no puede unirse una cosa con otra? ¿Por qué no nos puede ayudar también eso? Mi opinión es que sí. Aunque sé que hay gente que esto le parece horrible. Pero no importa. No hay nada demostrado de que esto no sea así. Ni de que esto sea así tampoco, ¿eh? Pero, en fin, lo dejamos, es una posibilidad más. De momento vamos a ver lo que son los oros, ¿vale? Y es muy fácil. Vamos a relajarnos cuando nos enfrentemos con estos palos y simplemente ver si esto es una moneda, si esto representa una moneda, a dónde nos lleva esa moneda, con qué relacionamos esa moneda. Pues obviamente lo primero que nos surge es el dinero. Es una moneda, es dinero. Por lo tanto, eso nos va a conectar con el comprar y con el vender. Eso nos va a llevar también a que si hay mucho dinero, hay una seguridad económica, que eso también es importante. Es dinero que se mueve, que va y que viene. También nos puede llevar a la generosidad si yo tengo ese dinero, pero también a la avaricia por tener ese mismo dinero. También nos va a llevar a los negocios, a las herencias, a las donaciones, a todo aquello que se pueda generar con el dinero. También nos puede llevar evidentemente al derroche, al gastar demasiado, al pragmatismo, a ser muy pragmático en cuestión de dinero. Sobre todo lo que nos va a dar también es un sentido de valor de las cosas, pero incluso de valor que en este caso es algo material, pero una vez que relacionemos con las demás, con los demás palos, nos va a dar la cantidad, por decirlo de alguna manera, de valor que le damos a esos otros palos o a esos otros circunstancias de la vida que también influyen en nosotros. Porque si aquí vamos a un valor monetario, con los otros palos veremos otra serie de aspectos que tocamos y que estos oros nos van a dar valor sobre ellos. ¿De acuerdo? Evidentemente está relacionado con los bancos. Como os digo, con todo aquello que tenga que ver con el dinero o con algo de valor, o cómo le damos valor. Y luego, fijaos, si vamos viendo cómo va a ser importante luego a la hora de ir leyendo, cómo esto, según hagamos las lecturas, va creciendo, va decreciendo, depende en qué posición nos salga.
Y bueno, vamos a ir relacionando, viendo cómo, si lo vais viendo, no sé si me va a caber todo aquí en la pantalla, pero si lo vais viendo, se va generando un movimiento, ¿vale? Y por supuesto no es igual un número impar cuando hay una moneda solo, cuando hay 3, cuando hay 5, que eso también genera otro movimiento más, se incorpora de nuevo un nuevo elemento, ¿vale? Y eso nos va a establecer un ritmo en las lecturas. Voy a dejarlas por aquí. Nos va a establecer un ritmo. No sé si me sale todo, vamos a ver ahí. Un ritmo, o sea, va a ir como se mueve, de repente para, se mueve, de repente para, se mueve, de repente para. ¿Vale? Al fin y al cabo es como una respiración. Entra aire, soltamos aire, entra aire, soltamos aire. Se va a hacer como un movimiento. Entonces, vamos a tener que ir interrelacionando y jugando con esta idea de que estos palos pues vayan creciendo o vayan decreciendo, o como ese valor va en aumento o se pierde o se estabiliza. ¿De acuerdo? Todo esto antes de, por supuesto, mucho antes de entrar ya con las figuras de la corte, que ya esto tiene otro sentido. Pero, y por supuesto, siempre sabiendo que el as siempre, ¿vale?, va a estar por encima de todos los, aunque es el primero, a nivel de valor, va a estar por encima de todos los demás. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en una carta, aunque veamos los demás palos, o sea, los demás números del palo, el as siempre va a representar como esa, lo máximo de este palo. Por lo tanto, va a estar, si tenemos que establecer categorías o jerarquías dentro de las cartas, pues por supuesto van a estar las figuras de corte, pero por encima el as. Siempre va a ser el más importante, el de que más valor tiene. Con todo esto se puede ir jugando, y por supuesto también podéis ir apuntando en un papel o simplemente para que vayáis viendo hasta qué punto tenéis conexión con este palo y qué os sugiere y hasta dónde os lleva. Por supuesto, no confundir la imaginación creativa que con esto se desarrolla con la fantasía. Quiero decir, yo puedo establecer conexiones para integrar este palo, pero siempre y cuando no entremos en fantasías que desvirtúen la propia simbología del palo. Quiero decir, a mí puede decir que me lleve a, no sé, que me lleve a herencia el hecho del dinero, porque recuerde cuando lo vea a mi abuela que se murió y tenía mucho dinero, por ejemplo, y me dejó eso en herencia. Entonces yo lo relaciono con eso. Eso no quiere decir que en mi fantasía, en mi lectura, tenga que llevarlo a la historia de, bueno, es que vas a tener una abuela que se te va a morir y vas a heredar una fortuna. No, no tiene nada que ver. O sea, las conexiones que tú establezcas para relacionarte con el palo no quiere decir que sean válidas para todo el mundo. Son las tuyas y son personales. Y eso no tiene que interferir en tu lectura. Por eso, esto es otro de los temas polémicos. Yo no estoy de acuerdo de es lo que a mí me llega o lo que no me llega. No, lo que a ti te llega o no me llega a través de, puede ser cuestiones personales, pero siempre y cuando no desvirtúen el verdadero sentido del propio palo. ¿Vale? Puedo relacionar con el dinero y con la herencia, pero no con la circunstancia personal que a mí me llevó a ese dinero. ¿De acuerdo? Pues este es el palo de oros, como veis, muy cortito, muy simple. Y simplemente esto lo tenéis que ir trabajando poquito a poco, vais poniendo las cartas, vais viendo y vais sintiendo con qué lo vais relacionando, siempre y cuando, hemos dicho, esté relacionado con el valor. Valor. Darle valor a las cosas. ¿De acuerdo? Espero que os sirva. Si os ha gustado el vídeo, le dais el like. Si queréis compartirlo, compartís. O dejáis el comentario que queráis que dejar. Eso ya como lo veáis vosotros. Así que, bueno, si queréis suscribir al canal, pues también. Eso ya como vosotros veáis. Y nada más, aquí lo dejamos. Hasta el próximo vídeo, que veremos el siguiente palo. Muchísimas gracias a todos.